necesitaba tierra para trabajar, no había, que estaba todo ocupado. Y entonces había mucha gente que lo llamábamos los ricos, que tenían propiedades y había que tener, tenían los medianeros, se llamaban, terrenos de media. Y tenía que estar trabajando y llevarle la mitad al amo. Al amo se llamaba, al dueño de los terrenos. Y les tenía uno miedo, eso sí, cuando uno tenía las tomateras desatendidas porque no podía uno, que eran muchos, y tenía uno que habíamos pocos, habían que cuidar animales y tal, y no podíamos, uno se asustaba cuando el amo que nosotros teníamos tenía un caballo y bajaba, y cuando uno bajaba y dejaba la herradura del caballo, se veía que había bajado por el camino, y cuando uno iba al otro día, que él había estado que el día antes, y uno decía, ay Dios, que estuvo el amo aquí, y ay Dios, los tomates que los teníamos sin amarrar, y después alcanzamos el rezongo. El trato era, pues uno cogía un terreno de media y le pagábamos la mitad a cada uno, ¿no? Y después se partía la cosecha, mitad para cada uno también. El roque amanecía rojo todos los días, rojo de tanto cigarrón. Y se comieron, estuvieron tantos años las higueras, se les comía hasta el cogollo. Abajo en el mar, en la playa, amanecían bloques así, que se unían unas con otras y venían, el mar las traía, y cuando llegaban a la playa tenían que estar con cuidado para quemarlas antes de que volaran, porque era exagerado. Y entonces la mitad de si tenía una vaca, si tenía de la leche, si tenía una cabra, la leche o el queso, hasta un cochino había que tenerle de media por un pedazo de tierra que usted le agarrara. Me acuerdo ahí en Espina, había uno que tenía un pedacito de tierra, poco, y tenía que tener una vaca. Usted sabe cómo cuida usted una vaca aquí, en un pedazo de tierra así. Tenía que cuidar a los ajenos por ahí, trabajando por ahí donde pudiera, para después llevarle la mitad a ese señor, que era el dueño del pedazo. Habían unos que no eran malos, que no eran tan malos, pero habían otros que sí eran malos con los medianeros, como le decían, que no eran muy buenos, pero la verdad, nosotros no teníamos quejas. Mi padre me llamó a las 6 de la mañana que íbamos a sacar una tina de carne que teníamos allí, de carne de cochino salada, de un cochino que habíamos matado, porque veíamos que el mar se iba a llevar todo eso, ¿no? Entonces a Jacíu pasamos por aquí para allá y pasamos por el horno de la cal, por un bordo que tenía, y pasamos hacia allá y fuimos allá y la sacamos. Yo me metí debajo, rompimos una ventana que teníamos allí de madera, la rompí, bajé abajo, saqué la tina de carne, porque lo sentimos la tina de carne porque era el manjar del invierno de nosotros. Pasé para allá, para el pescante. En el horizonte vi, porque era todavía de noche, vi que el pescante estaba avarado, que se había llevado el prisma. Y en lo que fui a traer la tina de carne, ya cuando llegamos aquí, estaba ya la madera aquí del pescante y todo aquí, que casi no pasamos. Y eso que la mar esa daba así, daba 4 o 5 montañas de mar, y después se quedaba un poquito en lo que eso se iría retornando, la mar se quedaba un poquito. Entonces cuando nosotros aprovechamos a caminar, porque conocíamos la mar, porque nos criamos aquí en la playa, y conocimos. Entonces salimos. Tuve unas viñas de medias con él, y él llega y le dice a un señor que en paz descanse también, dice, Antonio, bájate a la tina es donde se recoge el mosto, y ponte a partir el mosto. Tenía 2 foles llenos, digo, ¿quién ordenó de bajar a la tina a ustedes? Dice, don Manuel. Digo, don Manuel está para recoger la parte, no para partir. Para partir estoy yo, que soy el que me ha costado mi trabajo. Agarré, vacié los foles y le dije a un peón que yo tenía, que se llama Francisco, que Dios lo ayude y nos ayude a todos. Digo, Francisco, bájate a la tina que a ti te pago yo. El que parte el mosto sos tú. Y él agarró, don Manuel, agarró y se marchó y le dice a Antonio, dice, Antonio, encárgate de recoger lo que toque. Dice, pero, ¿y usted se va, don Manuel? Sí, yo me voy porque no puedo ver esto. Digo, tenía que haberlo visto antes, porque ha abusado mucho. Y entonces me acuerdo que mi padre en paz descanse me dice,
Si lo que tú estás haciendo ahora lo haces 20 años antes y te manda a fusilar. ¿Se dan de cuenta lo que era el, eh? En aquella época era muy difícil la vida, porque le digo que llovía, había frío, y llovía, y a veces usted llegaba de esos campos todo mojado, no había ropa con que cambiarse la ropa, con esa ropa ahí, y muchos la ponían al lado del fuego para que después, como uno se ahogaba, porque el fuego cogía humo del fuego. Descalzo. De todo. Papa, maíz, batata, habichuelas, zanahorias, todo, se plantaba de todo, porque era una tierra... No había carne que comprar, mataban de tiempo a tiempo una vaca, un toro o algo, pero eso era para los ricos que la podían comprar, uno no se la podía comprar. Lo primordial era la platanera, porque eso era eso. Incluso vivíamos con él maduro, verde, y yo de eso no me acuerdo. Mi padre sí que se hacía hasta harina del plátano para hacer eso, y otras cosas, como era el helecho, yo eso no me acuerdo, que eso lo hacían, lo tostaban, lo hacían harina también, y se vivía de eso. Después el queso, y papas también se plantaban. No se regaban prácticamente como ahora, porque el pueblo está que ya no se ve agricultura casi ninguna. Antes las mujeres trabajaban igual por fuera que en casa. Pues llegaba uno, pues tenía uno que hacer la comida, que la ropa, que lavar en sus barrancos. Eso era la vida que teníamos. Mi padre tenía muchas palmeras y traíamos el guarapo. Nos usábamos mucho el guarapo con gofio porque es muy sabroso. Y después la miel la hacía mi madre y la guardábamos en botella para todo el año. Y si alguien la quería comprar también se vendía. La plantación de la miel de palma siempre existió. Yo me acuerdo siempre de ver miel de palma y desde más antes he visto yo palmas por ahí que donde tienen la redondana que llamamos nosotros, la cinturita esa pequeña, fue hecha guarapera, sacar el guarapo. Y eso siempre se consumió para la casa. No teníamos el agua en la casa, teníamos que ir a la fuente, ahí a 100 metros o 200 metros a recoger el agua para traerla a la casa. Los hijos se querían mucho, pero había que dejarlo. Y uno corriendo iba y hacía las cosas y venía uno, pues sabía que los dejaba. Uno al hombro o que podía tener un burro. No había otra cosa. Y los varones eran los que iban al monte, pero con las vendimias y eso sí le ayudaba a mi madre a subir el agua y esas cosas. Uno hacía la cementera en los campos. La cementera llamamos nosotros sembrar legumbres, cebada y chícharo, habas, toda la cosa de agricultura. Y entonces después para arrancar eso iban las mujeres también, a arrancar y a arar con vaca. Ellos surcaban y nosotras plantábamos las papas. Y después ellos lo tapaban y enguanábamos. Y hay mujeres que también cogían en el asadón. Mi madre en paz descanse, mis tías que en paz descanse. Ustedes ven arriba una raya blanca que hay allí, arriba en el roque. Aquello es un camino. Y mi madre y mis tías en paz descanse y muchas más bajaban de La Palmita, en un sitio que se llama La Palmita, a vender el carbón aquí, traído a la cabeza. En la zafra de los tomates, como mi familia tenía muchos tomates y no podían ir a cuidar las vacas y las cabras, pues días iba ella a la escuela y días iba yo. Uno íbamos a cuidar los animales y otro íbamos a la escuela. Íbamos así para poder aprender uno un poquito.
silbo lo usábamos para llamar a un vecino de aquí al Roque, de aquí allí a las montañas aquellas. Es lo que había, no es como hoy que lleva usted el teléfono en el bolsillo y voy a llamar a mi familia o lo que sea, ¿no? Una cosa que nos ayudaba más que un vehículo, porque el vehículo yo no sé conducirlo y el silbo sabía hablarlo. Para hablar unos con otros en las montañas, casi más en Chipudi, pero aquí también. Estaba enfrente y le pegaba un silbido y su familia lo conocía y le contestaba. Nosotros teníamos cabras aquí, soltamos las cabras por el río, cuando llegaba arriba me silbaban y digo, mira, que la cabra tal, por el silbo me decían que la cabra se me iba para allá, para los ajenos, porque no se podía ir para allí, y yo entendía, iba corriendo y la quitaba. Por desgracia, se me mató un primo en el mar, y cuando fuimos a buscarlo, llamamos a la familia que fueran, porque el domingo Vascance se había matado y que había que socorrerlo, es decir, sacarlo. Y eso fue muy crudo, porque cuando oyeron el silbo, Ahora lleva ya años que no corrí mucho los barrancos, mucha seca, pero entonces llovía. Cuando venía al barranco se llevaba toda la tierra y se quedaba en la... Sí, y ahí íbamos a lavar y cuando matábamos los cochinos limpiábamos ahí el... Sí, era una vida muy bonita antes. me acuerdo de ver correr los barrancos y llevarse fincas por ahí por abajo. Y yo más bien a veces se lo he dicho a mi mujer y mis hijos. Digo, ¿quién va a volver a ver los barrancos crecidos como crecían? Porque ahora las cañas, eso por ahí por abajo está todo, de aquí hasta la playa. Antes habían ranas por ahí a montones, montones. Se ponían guau, 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 guau. Así. Había un secretario aquí en el ayuntamiento que era de la península y entonces dormía ahí en la pensión de Ricky, esa pensión que estaba ahí, o está, y no lo dejaban dormir. Entonces, ¿qué es eso? Esos bichos que están en toda la noche ahí no me dejan dormir, de tantos que había. Y anguila, una cosa que pareció a la morena. Íbamos a sachicar los charcos en el barranco para coger las anguilas, porque la anguila es dulce. Los paredones, primero que nada, había que hacer la base. La base, quiero decir, emparejar bien la tierra, lo firme, para que no se cayera, ¿no? El terreno más firme. Y después se empezaba a poner las piedras más grandes primero, y después se iban poniendo las otras más pequeñas, y detrás se iban calzando, poniéndole piedrita el calzo para que no se empinara. Y ponerlas cruzadas. Por ejemplo, no poner una sobre y otra, sino esta se pone aquí y la otra allí. Y entonces, entre medio de las dos, encima, otra. Como el bloque, usted sabe que los bloques, cuando hacen una pared de bloque, pues no se ponen los bloques entongados, sino uno sobre otro, sino uno más acá y otro más allá, ¿no? Para partir la diferencia. En esa época todo el mundo era paredonero, y todo el mundo sabía hacer paredones y todo el mundo lo hacía porque había que buscar, donde hubiera un poquito de tierra tenían que hacer un murito y aguantar la tierra ahí y cavarla, para hacerla producir, y si llovía, porque antes no había agua como tenemos ahora, porque ahora tenemos presas. En esa época yo me acuerdo ver hacer todas esas presas, no había presas aquí ninguna. Había mucha unión, éramos todo. Si usted tenía sal y yo no tenía, usted me daba a mí o yo le daba a usted. Si tenía aceite, lo mismo. Eso era muy bonito porque si usted amasaba le mandaba pan a su vecino, si su vecino mataban los cochinos, cuando mataban los cochinos eso era una fiesta. Porque los matábamos todo el barrio, yo vivía allá en La Hoya y ahí todos los vecinos matábamos el mismo día, el cochino, y eso era un fiestón.
Se cambiaban cosas para acá, para allá, y faltaba aquí una cosa, se vino a otros pueblos o para Chipudi a buscar grano y se le llevaba de aquí pues peras o lo que había de aquí, la fruta de aquí. La gente se ayudaba mucho, es que era necesario, es que era casi obligatorio. Y venían los de Chipudi también a vender la loza. Mi madre se la cambiaba por peras, porque teníamos muchos perales. Entonces ellos llevaban montones de peras y nosotros teníamos la loza. Todo el mundo tenía sus cabrecitas o una vaca o tal para tener la leche, el quesito que hacían para la casa. En fin, todo el mundo tenía más o menos lo que iban a consumir, porque aquí no se vendía casi nada. Ahí comíamos y bebíamos y se pasaba divinamente en las vendimias y en las cavas de papas y en esas cosas. Aquí la esa éramos muy unidos. Había un refrán que decía que a peón vuelto. Usted me da a mí un peón y yo le doy otro peón. Es decir, yo le ayudo a usted y usted me ayuda a mí. Porque aquí no habían sueldos en esa época, aquellos pequeños, muy raro que hubieran sueldos. Pero después vino la guerra y estropeó todo. Yo tenía 7 años cuando la guerra, que tuvimos que irnos a esconder detrás de ese risco ahí, porque las balas estaban silbando. Entonces, pues... Después de la guerra, y les daban, por ejemplo, a aquellas personas mayores que no tenían eso, no tenían quizás ni pensión, entonces vino el abasto ese que dio el gobierno para la gente que no tenía, y tenían una valla esa que incluso no podían bien a bien ni trabajar, y vivían de lo que le daban, y de esa forma se vivía. Y a mí y a mi hermano, Dios le dé salud, nos daban 2 kilos de azúcar para el mes y medio litro de aceite. Y el reparto era allá en Triana. Y íbamos a recogerlo allí y teníamos que poner las huellas para firmar como que lo recogíamos. Cuando en aquellos años nos fuimos de aquí, es que no había tierras para trabajar, no había tierra y hacía falta terreno. Yo tuve 9 años en Venezuela, pero no tuvimos mucha suerte. Un poquito cogimos para hacer esta casa, pero hay quien hizo bien, bastante dinero. Y eso no quiero que nadie lo pase. Porque eso es pasar hambre y necesidad. Pero las épocas son las épocas, compañeros. Las épocas son las épocas. Que ahora mismo aquí estamos ahora bien. Todo aquí que está de eso, estamos gozando. No hay guerra, hay paz, tienes algo que comer y eso es lo mejor que puedes tener. Mi padre en paz descanse fue 2 veces. La última vez que vino un repatriado porque no tenía con qué pagar el pasaje. Llegué a la agencia de Manuel García, me dice don Manuel García, dice, tocayo, lo siento, pero no se puede embarcar porque tiene que pagar 3 pasajes. Porque tenía que pagar el pasaje de mi padre en paz descanse, que había dejado mi padre sin pagar, para poderme ir yo. Los amos, se le cogía, a suponer, la cosecha de millo, y se hacían 2 montones, un cesto para usted y otro para mí. Y después los amos decían, a mí que me parece que allí en aquel montón hay más que en este. Y hacían partir otra vez, volver a medirlo. El amo cogía lo que a él le parecía y usted tenía que quedarse con las sobras que dejaba el amo. No se ponía a revelar. No se podía revelar porque después le amargaba la vida. Le amargaba la vida, quiero decir, no tenía por dónde moverse. Mi padre, el pobre, trabajaba en terrenos de media, y las vacas eran de media, todo era de media. Mi padre estuvo en Cuba y entonces había comprado unos terrenitos por ahí y vivíamos de los nuestros, pero no veían los demás, la situación que vivían, mal, sin tener nada.
lo hacían que uno fuera malo. No que uno fuera malo, es que lo hacían que fuera malo, porque eran muchos los abusos. Usted llegaba y me señalaba a mí, y llegaba y le decía a la Guardia Civil, mire, vete y busca a Manolo que está en tal lado y tal lado, y me hizo tal y tal cosa. Aunque fueran mentiras, venían a buscarme y, mire, el cuartel de la Guardia Civil era aquel que está arriba. El edificio aquel era. Allí dieron mucha leña. El medianero mandaba a un niño con la leche a traérsela al señor y no lo dejaban pasar de la puerta, lloviendo, mojándose, y no lo dejaban pasar ni le daban nada, sino darle la gaesa y volver a coger para el monte. No lo quiera Dios que lo volvamos a ver. El caciquismo era muy terrible y los caciques señalaban, fulano, mira, tienes que ir a tal lado y hacer tal cosa. Pero esos señores eran los ricos y eran los que mandaban aquí. Y los demás teníamos que... ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque lo mando yo. Soy el que mando. Y tenía que hacerlo. Porque si no... Todo el mundo tenía terrenos y todos estaban cultivados y ahora no. Ahora no hay... Nosotros las viñas que teníamos, eso está todo baldío, que no se lo ha comido el monte. Antes no se había un pedazo de tierra abandonada por ningún sitio. Todo atendido, desde el mar hasta el monte, porque usted baja por esa carretera para abajo y mira para allá enfrente y lo que es monte, eso estaba todo, lo que no estaba de viña, estaba para papas, lo que no estaba para perales, para peral, para ciruela, para todo. Me acuerdo de todos los trabajos que pasé, pero no me gusta mucho recordarlo porque como está uno ahora también, es que yo me pongo a pensar y muchas veces sufro en ver que hay tanto ahora y me acuerdo de antes, lo que pasé antes, las faltas que uno pasaba de tantas cosas. Estar uno hasta los 8 o 10 años descalzo, para el monte, para los animales y para todo. Y ahora veo con los zapatos, a ver cuáles me pongo. Y a ver cuáles maestros, desde que nacen con zapatos. Y esas cosas a mí es que no me gusta ni recordarlas, porque claro, son tantos trabajos que se pasó. Yo me quité del colegio antes de los 14 años y me dediqué a la agricultura. Yo no conocí a mi padre, nací después de él ahogarse, y la vieja enferma, y tuve que, porque no había posibilidad para nada. Antes se hablaba la gente joven, hablaban con los mayores y había conversación entre gente, y hoy con los móviles la gente pregunta, mira, ¿tu abuelo? Pues sabe si tiene abuelo, si tiene nada, porque están nada más que todo el día viendo la móvil. Ven muchas cosas. Sí, como no, ver muchas cosas, pero de lo de aquí no ven nada porque no se ocupan de preguntar a nadie, ni tampoco van un muchacho a un terreno con el padre o con el hermano, no va nadie. Antes estaba un chiquito y ahí iba con el padre, mira, riega esto aquí, y mientras tanto, pues el padre iba a raspar una mata hierba o a hacer algo, pero esto se acabó. Mire, yo tengo el de brillo, con el perdón, un plato grande que se llamaba un plato de barro, que es así, y lo tengo allí en mi casa. Y mi abuela para descansar se revolvía a Itagofio y éramos 9 y ponía las 9 cucharas, cada uno cogíamos por donde estaba la cuchara. No, era como un lindero, no se podía pasar uno. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, mi niña. Y nada. La verdad que yo lo hice por mi nieta, te digo la verdad, porque la quiero mucho, porque yo a mí esto, la primera vez. Si viene otra más, pero así ella sola. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada, de madrugada, de madrugada. Santo Domingo de la